Muy buenos días, te saludamos con una bendición especial de amor, gozo y paz, deseando que en este día tú y los tuyos se encuentren bien bajo la protección divina del Señor. El día de hoy trataremos un asunto o un concepto que, si bien su origen se remonta a tiempos antiguos, está en la actualidad que estamos viviendo en nuestro país. Secundario a la situación política, económica, administrativa y social que estamos atravesando, ante lo cual la Iglesia del Señor Jesucristo, los hijos de Dios, debemos tomar una conducta activa y no expectante. Gracias a eso veremos en la palabra del Señor, en el viaje que haremos a través, en el recorrido de la palabra del Señor, el concepto de violencia, una perspectiva de Dios. Acompáñame en una oración para que el Señor sea hablando a través de este mensaje a tu corazón, para que encuentres una verdadera realidad que es en Jesucristo. Padre, te doy muchas gracias por esta mañana, Señor, en la que podemos proclamar tu palabra, podemos conocer el concepto, podemos conocer tu pensamiento acerca de este tema, Señor, que hoy en día se menciona tanto, la violencia, que nos afecta a todos, Señor. En el mundo estamos, Señor, y tú prometiste, Señor, que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Pero también dijiste que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que tú has vencido al mundo. Y esta la paz y la fe que profesamos el día de hoy, Señor. Abre el corazón de cada persona que escucha este mensaje para que tu luz ilumine su entendimiento y tu verdad sea revelada en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. La violencia, una perspectiva de Dios. Esto nos lleva a la palabra. Cuando el Señor Jesucristo anduvo por esta tierra, fue preguntado en un momento por los fariseos, los religiosos de la época, acerca de cuándo vendría el reino de Dios, cuándo acontecería todas estas cosas de las cuales el Señor desde el inicio de su ministerio predicaba diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y este concepto del reino de Dios lo encuentras descrito también en las predicaciones del pastor Horacio, la de hace una semana, con esta puerta a la victoria y en los orígenes de toda esta problemática desde la misma creación del Señor. Hoy el Señor nos habla en Lucas, en el capítulo 17, puedes anotar ahí desde el versículo 20 al 37, no lo vamos a leer todo, pero te invito a que todas las citas las medites en tu corazón y que el Señor y el Santo Espíritu sea hablando aún más a tu corazón. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios al mismo Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos habla en esta porción de la palabra que muchos dirán que el reino de Dios estará aquí o allá, pero no, el reino de Dios estará en nosotros. No vamos a creer que alguien anuncia la llegada del reino o un nuevo Mesías diciendo que existe un lugar físico o una persona que lo representa, ya que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y el reino, el gobierno de Dios habita en nosotros, quienes hemos recibido a la persona del Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero aquí vamos a entrar entonces a la definición que da el Señor en estos mismos versículos acerca de la venida y cuándo este reino se instauraría y de qué manera y qué circunstancias rodeaban a la instauración de ese reinado del Señor. Y encontramos en esta porción que el mismo Señor Jesús dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, así mismo como sucedió en los días de Lot. Y esto ya plantea entonces una interrogante: ¿cómo eran esos días? ¿Qué había de circunstancia especial en los días de Noé o en los días de Lot? Pues bien, toma nota en Génesis capítulo 6, en el versículo 5, los días de Noé, dice la palabra del Señor. Versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió de su creación. Versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 13, y he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Entonces lo que reinaba, lo que era primordial en esos días, la constante, era que la violencia inundaba el corazón de los hombres y esto se manifestaba en todas esas acciones secundarias que produce el ser violento. El concepto de violencia es el uso de la fuerza
una fuerza impuesta para asegurar un fin, imponer algo con rudeza, con ímpetu, aspereza o con severidad. Como lo mencioné, se traduce entonces en las obras de la mal, del pecado, traducido en asesinatos, en pecados, en violaciones, en matanzas, genocidios, abortos, etc. Lo opuesto a la violencia se encuentra como afabilidad, el respeto, la ternura, la mesura y la tolerancia. Entonces, esto era el común denominador de esos días, de Noé, y como lo menciona en Lot con Sodoma y Gomorra también, donde había mucho pecado sexual, que había subido delante también de la presencia del Señor y ante lo cual el Señor no podía quedar pasivo, porque esto es una afrenta directa a su plan y a su diseño original. Hoy en día esto es una realidad cotidiana, palabras como por favor, buenos días, perdón, cada vez son más escasas. Hoy existe y reina también un inconformismo social a nivel local, a nivel mundial, terrorismo, escuchamos, grupos organizados al margen de la ley, asesinatos de autoridades, de civiles. Hacemos la alusión como si fuese una olla de presión que está a punto de explotar. E inclusive encontramos también términos que describen aún la creación del Señor con estos atributos. Mencionamos las avispas asesinas, tiburones asesinos, la misma creación también corrompida e impregnada de la violencia por la cual el Señor, en los versículos que leímos de Génesis, decidió poner por fin eso y se arrepintió en su corazón, porque la tierra estaba llena de violencia. Y esta violencia influye e infiltra las principales esferas de influencia de una sociedad a nivel de sus medios de comunicación, a nivel de su economía, a nivel de la educación, a nivel del mismo gobierno. Y por eso viene el inconformismo y situaciones como la que nuestro país está atravesando. Pero el pueblo de Dios, la revelación espiritual del Señor, nos deja ver también a través de su palabra cómo opera, cómo se devuelve, cómo se desenvuelve y el modus operandi de esta esfera de maldad. En Hechos 21, 27 al 36, toma nota también, relata la visita del apóstol Pablo a Jerusalén entrando al templo. Dice, unos judíos de Asia al verlo en el templo alborotaron a toda la multitud, le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Versículo 30, así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó y el pueblo, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y cerradas las puertas procuraron matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía, la autoridad, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este tomó unos soldados y centuriones, corrió hacia ellos y cuando vieron la autoridad dejaron de golpear al apóstol Pablo. Llegado el tribuno, reprendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho el apóstol Pablo. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Como no podía entender nada, de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar hacia la fortaleza. Y al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Qué cuadro tan tremendo este de una persona que va a llevar las buenas noticias, como lo es el apóstol Pablo, con todo su origen y sus antecedentes, pero venía a predicar el evangelio, venía a predicar de Jesús, y el mismo pueblo, los israelitas, empiezan a levantar esas calumnias, mentiras, donde se funda mucho el origen también de la violencia. Y note cómo alborota a toda una ciudad, alborota a una multitud, quizás personas que ni conocían quién era Pablo, como el mismo tribuno, la autoridad reinante en ese momento. Y a causa de esto entonces vemos una manipulación de esos medios, el voz a voz corrió esta calumnia y esta mentira, alborotó a la multitud, los enardeció, inclusive a los que no lo conocían. ¿Cómo se denomina esto también? Una falta de criterio también, porque mucha gente ni le conocía ni sabía la causa, pero se sumaba también a esta horda de personas que procuraban matar, que procuraban pegarle a Pablo con violencia.
Y aquí recordamos un dicho muy popular de nuestro argot colombiano: ¿para dónde va Vicente? Pues para dónde va la gente. Y muchas veces eso pasa y vemos en los titulares, en las noticias, que muchas veces las personas ni saben por qué luchan, ni saben por qué protestan, sino que se suman a una colectividad enardecida precisamente por mentiras o muchas veces con asiento de verdad, sin embargo justificando ese fin a través de los medios violentos. Fíjese también cómo la figura de autoridad que es impuesta por Dios, nos dice la palabra, ejerce un control acerca de este fenómeno, pues una vez que llegó el tribuno dejaron de pegarle a Pablo y él lo apresa y lo lleva. La colectividad nos hace entender entonces una esfera de influencia que es a nivel espiritual. Y aquí es donde debemos tener nosotros la revelación y recordar a partes de la palabra como Efesios capítulo 6 en el versículo 12, que nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores, potestades de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, con esto nosotros podemos inferir y podemos darle un nombre al generador de esto, que es un espíritu de violencia, que cumple un propósito maligno de hurtar, matar y destruir, y es propio del reino de las tinieblas. Un espíritu de violencia que emite una mentira, una calumnia, un voz a voz que se disemina como en la connotación negativa de un efecto levadura que finalmente infiltra toda la masa, leudando la masa y enardeciendo todos los ánimos. Este espíritu de violencia también lo encontramos aún inclusive en Ezequiel 22:6 en el Antiguo Testamento, donde el mismo Señor habla: he aquí los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y madre despreciaron, al extranjero trataron con violencia en medio de ti. La actual xenofobia también. Al huérfano y viuda despojaron en ti. Pero aquí veo yo que son los mismos príncipes de Israel, inclusive la iglesia, inclusive los hijos de Dios, somos infiltrados con la influencia de este espíritu de violencia y nos lleva a tratar mal al extranjero, nos lleva a tener violencia en medio nuestro. A calumniadores que en ti derraman sangre y que hicieron en medio de ti perversidades. En este mismo capítulo de Ezequiel, versículo 22 y en el versículo 6. La iglesia también puede, digamos, por dejar de hacer las cosas, por una conducta pasiva, ser también copartícipe de este mismo lineamiento y ser violento, perpetuando un concepto tribal donde se dividen a cada personaje, a cada grupo de personas con una afinidad común, y se habla de violencia de género, de violencia racial, violencia política, religiosa, y eso hace énfasis en el concepto de divide y vencerás, siempre y cuando haya subgrupos que con violencia quieran desarraigar, digamos, los conceptos establecidos por Dios, van a tener el conflicto. Y el pueblo de Dios, tú y yo podemos decir como el profeta Habacuc en su capítulo 1, versículo 1, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirán? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantarán. Por eso mencionaba que los orígenes de este problema, de esta problemática, se remontan hacia la antigüedad, inclusive siervos, profetas del mismo Señor Altísimo, en una oración así como tratando de arrancar esa respuesta del Señor, les preguntan: ¿hasta cuándo? A mí esto me habla de saciedad, de estar hartado de una situación suficiente hasta aquí nomás para que el Señor venga y con su misericordia nos muestre su favor. Y aquí quiero introducir entonces un concepto muy importante y relevante en el mensaje del día de hoy. La violencia es la crisis también que señala cambios a un nivel espiritual. Y esto no vamos a entenderlo también como un consuelo, como consuelo de muchos. No, es una realidad a medida que el reino de luz, el reino del Señor Jesucristo se va asentando en esta tierra, sabiendo Satanás que tiene poco tiempo y que con furia se ha desatado también su ira y su violencia, se arremete y arrecia en estos tiempos de violencia. Y eso lo vemos también en el ministerio del Señor Jesucristo, que como lo mencioné también decía: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, y Él vino a demostrar el reino del Padre, el reino de los cielos, el reino de Dios. Cuando Él libertaba a las personas que se encontraban cautivos por espíritus, por una influencia a nivel espiritual,
que los hacía autoinfringirse dolor, que los echaba a fuego, a sangre y los hería. Nos dicen los evangelios que cuando estos demonios escuchaban, sacudían con violencia el cuerpo de estas personas, botaban espumarajos y a grandes gritos y haciendo gran clamor salían de estos cuerpos. Vemos cómo la violencia en un cuerpo también precede al proceso de liberación. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor en su palabra. Por eso el reino de las tinieblas con violencia también se estremece y clama, porque sabe cuál es su fin. Sabe que el Señor los despojó y triunfó públicamente sobre ellos en la cruz y los exhibió públicamente, anulando el acta de decretos que pesaba en contra nuestra, el acta de decretos de pecados, la base legal que Satanás tenía para infringir dolor y muerte a tu vida, para lo cual el Hijo de Dios apareció, para deshacer las obras del enemigo. Entonces, en este punto nosotros podemos tener ciertos aspectos prácticos, frente a lo cual podemos nosotros reaccionar y tomar una parte activa en el desenvolvimiento y en el establecimiento del plan y del diseño original del Señor para estos tiempos de violencia. ¿Qué debe hacer un hijo de Dios, una persona que ha fundamentado y ha creído en la persona del Señor Jesucristo como su Rey y Salvador? Número 1, anota: no albergar temor, no albergar miedo. Mencionamos una parte donde el Señor nos decía: en el mundo estás, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Juan 17, la oración sacerdotal de nuestro Señor, Él pide al Padre que nos guarde, porque estamos en este mundo, aunque no pertenecemos a este mundo. A los que Él, el Padre, les ha dado a Jesucristo, nadie los arrebatará de su mano. Y podemos encontrar apartes poderosos en la palabra del Señor, como el Rey David, que decía: caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmos 37, 4, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El Señor brinda protección sobre tu vida, sobre tu integridad y sobre los tuyos. Jeremías, capítulo 51, 46. No desmaye vuestro corazón, ni tamáis a causa del rumor que se oirá por toda la tierra. En un año vendrá el rumor y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Entonces vemos que esta es una situación que está explícita en la palabra del Señor en términos de violencia, siempre y cuando Satanás continúe siendo el Dios de este mundo, como lo menciona la palabra. Reinará también su obra de malignidad en el corazón de los hombres, produciendo todo lo que vemos en noticias, todo lo que escuchamos y que hace estremecer nuestro espíritu. Primer punto, entonces, es lo que hemos mencionado: no albergar el temor ni el miedo. Segundo punto, anota ya: debes tener una confianza y una firmeza y una creencia en la protección de Dios. Salmo 118, 10 dice: todas las naciones me rodearon, mas en el nombre del Señor yo la destruiré. Y aquí habla el rey David cuando fue rodeado. Él lo hacía con conocimiento de causa, se cernía sobre él angustia, temor, desesperanza también, porque procuraban matarle, pero es en el nombre del Señor. Él profesa que Él destruirá a aquello que se levante en contra del conocimiento de Él. En el versículo 13, ese mismo Salmo 118, me empujaste con violencia, pero yo no me caeré porque me ayudó Jehová. Su confianza estaba puesta en el Dios de los escuadrones de Israel. Y si esa es la confianza que tú tienes el día de hoy, sabes que el Dios vivo, el Señor Dios de los ejércitos, protegerá tus finanzas, protegerá tu hogar, protegerá tus negocios, protegerá a tus hijos y tu integridad, y no dejará que nada afecte también tu comunión íntima con Él. También guardará tu alma, tu ser y tu espíritu irreprensible antes de la venida del Señor Jesucristo. Ya viene entonces una parte activa, que es nuestro tercer punto: que nuestro clamor, nuestra oración, nuestra intercesión delante del trono de gracia sea: Señor, venga tu reino. Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó cómo orar, nos dijo en la primera acción que debíamos hacer en esta oración del Padre Nuestro es pedirle al Señor, después de haber reconocido que Él está en los cielos y que gobierna, que traiga su reino. Nosotros debemos traer su reino aquí a la tierra y entender que es la única y verdadera solución a toda la problemática del ser humano. El establecimiento del reino de Dios, el gobierno, su justicia, sus principios y preceptos guardarán a todos sus integrantes, a todos los ciudadanos de ese reino, y podremos abolir en un momento dado todas esas esferas de maldad que están obrando actualmente. Y esto lo encontramos en
Pasajes muy reconocidos de la palabra, como 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto nos habla de un proceso de humillación, de oración, que es algo activo que tú y yo podemos hacer, y también de la búsqueda de la dirección de hágase tu voluntad y venga tu reino, Señor. No dejándole todo a Dios, que nuestra oración no debe ser pasiva. Señor, mira a ver qué haces tú, si tú eres el Rey, el soberano, el Dios del universo, ¿por qué no haces algo? El Señor delegó esa autoridad una vez Él resucitó. Toda autoridad le fue dada sobre los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y esa es la autoridad que delegó a su iglesia. Esa es la autoridad que tienes tú, la autoridad que tengo yo, de predicar la palabra y saber que el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en poder también. La humillación, la oración y la búsqueda de dirección hace que Dios sane de este flagelo, de la violencia, de la maldad, donde el reino de las tinieblas, que vino a matar, hurtar y destruir, sea completamente derrotado por lo que el Señor ya hizo, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Y en un cuarto y último punto, quizás parezca contradictorio o antitético, pero en Mateo 11 y 12 viene este último punto: desarrolla un espíritu violento. Mateo 11:12 nos dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto lo debemos entender como el asumir una posición, una identidad en la persona del Señor Jesucristo, radicalizando nuestra fe, entendidos de los tiempos actuales, venciendo el mal con el bien. Una violencia del reino de los cielos que se ve reflejada en la oposición por parte de los enemigos, pero solo aquellos que se aferran violentamente al reino de Dios son las personas que pueden arrebatar esas verdades, los tesoros escondidos en la persona del Señor Jesucristo y la inteligencia para hacer la guerra y frente ante esto. No en una posición pasiva, ya que el reino de Dios es un reino de avanzada. Solamente los imparables consiguen entrar y con violencia permanecer en él, adueñándose de las promesas implícitas de la entrada al reino de Dios. Desarrollar un espíritu violento es un espíritu que no cesa de orar, es un espíritu que no deja de interceder, es un espíritu que no deja de buscar la dirección del Espíritu Santo para problemáticas como esta, a nivel personal y global, porque esto es lo que cambia realmente, lo que produce una transformación genuina de una vieja manera de pensar, instaurando los principios y restableciendo el propósito y el diseño original del Señor. Veamos también en un ejemplo práctico esta violencia del reino reflejada en la vida de Pedro. Como el pastor Horacio nos ha comentado, nos ha magistralmente, vuelvo y digo que no te pierdas estos devocionales, nos ha reflejado en los devocionales de Hechos, la persona de Pedro, el apóstol que estuvo directamente con el Señor, a quien el Señor entregó las llaves del reino de su iglesia, aquel que confesó que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que no fue revelado por carne ni sangre, sino directamente por el Señor, así como el Señor se revela hoy a tu vida, el Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Encontramos relatado en el capítulo 2 y en el versículo 4 estos apartes. El Señor manda a sus apóstoles, a 120 de ellos, inclusive a María, su madre, a que se guardaran allá en lo alto del monte para esperar la venida y el debut glorioso de la persona del Espíritu Santo. Y recibiréis poder y me seréis testigo en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Vemos entonces como a puerta cerrada el Señor los dota. Los manda que esperen la promesa de la llegada del Espíritu Santo, porque con poder predicarían su palabra y extenderían también su mensaje. A puerta cerrada, dice que pasó esto y se aparecieron las lenguas de fuego y hablaban y fueron bautizados hablando nuevas lenguas. A nivel espiritual, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, no sabiendo que puertas para afuera, después de las puertas cerradas, les esperaba una generación violenta, y cual desarrolla en esta idea la sanación del cojo, el paralítico de nacimiento, y por lo cual son apresados Pedro y Juan, y en la cárcel claman al Señor.
y magistral y sobrenaturalmente también son rescatados, porque una oración hecha con fe y con el poder del Espíritu Santo es respondida. Y vemos en Hechos 4 como una vez Él se aparece y empieza a dar testimonio, hace esta oración que quiero que la introyectes en tu corazón, la interiorices, te apersones de ella también, porque con pasión podemos hacerla. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y nos dice la palabra que una vez habiendo orado, el lugar en el que ellos estaban tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Y aquí el concepto de denuedo con el cual también Pedro le pide al Señor y es respaldado por ese temblor, hace referencia a intrepidez, valentía, arrojo. Es un esfuerzo para hacer algo, no es simple demagogia ni buena oratoria. La definición entonces de poder utiliza la palabra dunamis, cuyo significado es algo explosivo. Ese poder que tú y yo recibimos proveniente directamente de Dios a través del Espíritu Santo es un poder incendiario, es un poder dinámico, es un poder que se propaga. Falta una sola llama encendida para que también se propague con estruendo, como hizo su debut. Él una vez llegó allí al aposento alto, hubo un estruendo, un ruido que no fue ajeno tampoco a las demás personas. Da una connotación de un avance ofensivo, lo que mencionan en estos días en las noticias de la primera línea, lo podemos aplicar también acá. Nosotros seamos la primera línea a nivel espiritual, aquellos que se paran a la brecha entre una problemática y entre el Señor para interceder. Con amor también, porque el Señor nos manda a orar por nuestros enemigos, a pedir por aquellos que nos hacen daño o por los que afectan también a nuestra nación. Debemos interceder para perdón de sus almas, para salvación de sus vidas también por estas personas. Pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Un poder para frenar ese avance del enemigo, para detener ese avance y las obras del espíritu de violencia en estos días. A eso estamos llamados a interceder y con violencia en nuestro espíritu pararnos a la brecha. Porque mientras hagas eso, el Señor te dará el denuedo, la intrepidez, el arrojo, la dinámica para que puedas extender la palabra del Señor. Y viene la parte del Señor donde Él extiende su mano y respalda su palabra. Veremos tú y yo señales, milagros y prodigios, porque viene el renacimiento, viene el reavivamiento de la lluvia tardía en nuestros días, donde tú y yo estamos llamados no a ser espectadores, sino a ser unos actores en el pueblo de Dios. Primera línea espiritual. Llegar al punto en que tendremos ya que salir de estos mensajes por internet, vamos a salir a la calle manifestando el poder de Dios, pues no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y hay una aplicación práctica donde también el apóstol Pablo a su discípulo amado, a Timoteo, le dice en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 7, que no nos amedrentemos, que no callemos nuestra boca. Si bien esta pandemia ha puesto un tapabocas para evitar los aerosoles, no dejes callar tu boca también para propagar la palabra del Señor a aquella persona que quizás sea la última oportunidad que tiene. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Salvador. Y le aconseja que avive el don de Dios de fuego. Avives el fuego del don de Dios que fue impuesto y fue trasladado a Él por la imposición de las manos. Avivar nos corresponde a ti y a mí, llenándonos de la palabra del Señor, hablando fe, yendo a orar por los enfermos, yendo a orar por los cautivos, por los endemoniados, por las personas que realizan estas protestas y están muriendo también, interceder ante Dios por misericordia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar la gracia, el favor y la misericordia para un oportuno socorro. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que sabes que fue dado directamente por el Señor, y si no lo has recibido, pídelo, porque el Señor responde a esa hambre. Entonces, finalmente, viene la respuesta del Señor, porque esta petición de Habacuc también dejó como un interrogante y una especie también de desafío a que el Señor haga algo. En el mismo Habacuc, en el capítulo 1, en el versículo 5, viene la respuesta del Señor.
Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os dijere o contare, no lo creeréis. Esta es la fe que debemos tener nosotros, que el Señor escucha nuestras oraciones, que hacemos nuestra parte activa y Dios se encarga del resto. Dios se mueve también por el clamor de sus hijos frente a una situación tan difícil como la que podemos estar enfrentando en este momento. De esta manera, que este mensaje haya sido retador para tu vida a nivel mundial. También el Señor está abriendo la boca de sus profetas, de sus siervos, anunciando también este avivamiento que viene. Y es nuestra invitación y nuestra oración a que seas partícipe de ese llamamiento glorioso de estos últimos tiempos. Bendiciones, y que el Señor proteja toda tu integridad, tu familia, tus bienes, y que cumplas lo que tienes que hacer. And this is what the Lord is saying to beautiful Colombia. Esto es lo que Dios está diciendo a Colombia, a la preciosa Colombia. The Lord says, fall on your knees. El Señor dice, pónganse de rodillas, From the president on down. desde el presidente hacia abajo. Humble yourself before me, says the Lord. Humíllense delante de mí, dice el Señor. And the Lord says there is a new world order trying to take over Colombia. Hay un nuevo orden mundial tratando de tomar Colombia, dice el Padre. Because God has said that Colombia will be the first nation to stop poverty. Porque Dios dice que Colombia va a ser el primer país que va a parar la pobreza. And the Lord says to you, Y el Señor les dice, I have a solution. tengo una solución, I have a destiny. tengo un destino. And call the Catholics, call the Protestants, Llamen a los católicos, llamen a los protestantes and fall on your knees together in y unity. pónganse de rodillas en unidad delante de Dios. And take authority over the spirit of violence. Y tomen autoridad sobre el espíritu de violencia. Take authority over these powers coming in to take over your nation. Tomen autoridad sobre estos espíritus que están tratando de tomar su nación. And I will write history through you. Y yo voy a escribir historia a través de And the Lord ustedes. says, I will show you how to stop the poverty. El Señor dice, yo les voy a enseñar cómo parar la pobreza. Because I have heard the cries of the people who are poor. Porque he escuchado el llamado y el grito de las personas que están pidiendo al Padre ayuda por su pobreza. And Colombia will see a reformation and revival. Y Colombia verá un reavivamiento y reformación. Viene una reformación a Colombia por su revivamiento, That will change the world. que va a cambiar el mundo. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, amen.